Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre en este mundo, le habla su voz, venido Ariate y Faolá, Oló, Batalá. Hoy, hermanos y hermanas, para continuar con nuestra serie del estudio del Odun Ojuani. Hoy nos toca Ojuani Tonti Oddi. Pero de antemano, bueno, agradecer a las personas que de una manera u otra participan con nosotros aquí en nuestro proyecto, este proyecto familiar de mi esposa, mi hija y mío. Donde exponemos nuestra visión sobre los Odun de Dilogun, siempre sobreentendiendo el hecho de que, Alice, buenas noches, sobreentendiendo el hecho de que buscamos es la comprensión del Odun y no la repetición del mismo. Pero antes de comenzar, ¿no? Esta serie de hoy, que quería decirle a las personas que nos puedan ver, que nos estén viendo, que nos vean después, que la política de nuestro canal no es ofender a nadie, no es meterse con nadie, no es entrar en estos conflictos que hay en las redes para nada, pero no es menos cierto que hay cosas malas, hay cosas feas, y nosotros en un momento determinado lo que salimos es a eh, no meternos con nadie ni entrar en ese conflicto, pero sí las mentiras, las cosas que confunden a las personas, sí hay que desmontarlas para que se sepan las verdades. Por eso no quiere decir que nosotros entremos en conflicto con nadie, ni mucho menos. Y el que quiere entrar en conflicto, bueno, eso es su problema, nosotros no le hacemos caso. Eh, pero nuestro proyecto se trata de eso. Family Montalvo, buenas noches. Nuestro proyecto se trata de eso, de respeto entre todos, de la comprensión entre todos y de entender las diferentes variantes y opiniones que existen en el mundo entero. Y por eso no aceptamos ni aceptaremos falta de respeto hacia ningún hermano ni ninguna hermana en nuestro proyecto. No bloqueamos a nadie, no borramos a nadie, pero tampoco vamos a permitir falta de respeto hacia nadie. Nosotros creemos que somos personas respetuosas y por lo tanto damos respeto para que se nos respete y para que todos los que participan aquí en nuestro proyecto, estén o no estén de acuerdo, sean respetados. No obstante, aquella persona que no le guste lo que nosotros hacemos, están en todo su derecho de no estar aquí, porque es algo como incongruente, eh, ponerse a entrar en un canal, hacer un perfil falso para entrar en un canal, para entonces empezar a fomentar las discusiones y las peleas sin sentido. Yo prefiero quedarme con ustedes, los pocos, los muchos que a veces participan con nosotros, y así estamos tranquilos, porque sé que de alguna manera podemos intercambiar criterios y quizás ustedes se puedan llevar algo nuevo y yo aprendo algo nuevo de ustedes también, y así nos convertimos en multiplicadores de toda la sabiduría que tenemos todos repartida. Bien, eso quería dejarlo bien claro. O Juani, Tonti, Oddi, queridos hermanos. Hoy nos toca el Odun o Juani, Tonti, Oddi, y tenemos que ver, para las personas que normalmente no entran a nuestro canal, nosotros en el primer video de la serie siempre hacemos más hincapié en el Odun preponderante, que este caso es Ojuani, ¿verdad? Pero siempre hacemos algunos anuncios, vamos a decirlo así de alguna manera, y sabemos que Ojuani, todo el mundo sacar agua en canasta en malagradecimiento, estamos hablando de, de malagradecimiento del ser humano, pero también estamos hablando de perder la casa, del desalojo, así como estamos hablando, como dice el Odun. Saludos, Yendri, gracias por estar presente. Estamos hablando también de el predominio de las cosas de los muertos sobre las cosas de los vivos, que se habla en Ojuani, así como el hecho de no arruinar a su hermano ni arruinarle la vida a nadie, eh, porque ya sabemos lo que trae como consecuencia. Estamos hablando de la violencia intrínseca que trae Ojuani, aún y cuando vengan Iré, porque cuando vienen Osorbo ya significa la ruina total de cualquier cosa que uno haga en la vida. Ojuani
nos habla a nosotros del cometimiento del homicidio, por lo tanto su relación con Achelú, su relación con la justicia es también importante y es conflictiva y hay que tenerla en cuenta a la hora de poder expresar todo lo que Oswani nos dice a nosotros como Odun, su relación con Egun, su relación con Iku, su relación con la justicia, su relación con la violencia, con el mal agradecimiento del ser humano, su relación con el desalojo, el abandono y la pérdida de la casa, de las casas, de la posición de la vivienda o del trabajo, de cualquier posición en la que nosotros tengamos en la vida, son importantes en el Odun de Oswani. Pero ¿qué le va a aportar Oddi a ese Odun Oswani? Ustedes saben que siempre hablamos del Odun picado y después lo vemos reflejado en el Odun compuesto, queridos hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué dice la literatura? ¿Qué dice la enseñanza? ¿Qué significa Oddi? Bueno, la literatura dice que Oddi significa Yoddi, que quiere decir día, que proviene del vocablo día. Y este día está compuesto por el cielo, la tierra y el agua. El cielo, la tierra y el agua. Eso es importante que lo sepamos en Oddi. Porque en Oddi de alguna manera tenemos que tener en cuenta que las cosas se van a ver más positivas en el día, porque es lo que significa. Dice por ahí, estaba yo leyendo el otro día, que dice que en Oddi todos los fenómenos se te van a mostrar a la luz del día. Y ese día ya sabemos que está compuesto por el cielo, la tierra y el agua. Eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de poder desarrollar Oddi como Odun. Pero ¿qué aspecto tiene Oddi dentro de él? Sobre todo cuando viene en Osorbo. Sobre todo cuando Oddi está, vamos a decir, corrupto, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Habla de la muerte, de la enfermedad, de la pérdida, del susto. Habla Oddi, ¿verdad? Y Oddi señala la corrupción y las murmuraciones. O sea, la corrupción no en el sentido del tráfico de influencia, esa corrupción que nosotros hablamos usualmente en el ámbito social, legal en el que nos desenvolvemos, sino la corrupción sí quiere decir que se corrompen las cosas, que los valores se pierden, que todo aquello que parece firme se va desmoronando por el crecimiento que tiene es falso, ¿verdad? Y Oddi también nos habla de las murmuraciones, aquel que siempre es otra manera de decir del chismoso. El chismoso, saben que en los barrios siempre hay una chismosa que está hablando, que está mirando. Este es aquel que se pone a influenciar y a hacer rodar aún más un chisme, una bola, un brete, como decimos nosotros en Cuba. Eso se habla en Oddi. Pero Oddi también es un Odun importante que nos habla de la maternidad a nosotros de una manera muy significativa, porque aunque suceden en otros Odun, sí tenemos que tener en cuenta que Oddi parió a dos Odun, uno es Okunda y el otro es Osá. Y eso es importante. Fíjese que Oddi, aun siendo un Odun menor, parió un Odun mayor y un Odun menor, que son Okunda y Osá. Por eso la conversación acerca de Oddi también podemos tenerla en cuenta a partir de esto que ella dio a luz, por llamarlo así, de alguna manera, de esa conflictividad de Okunda, de esa problemática, de esa violencia que también tiene Okunda, que podría estar ligado con las armas blancas, con los accidentes, con el trabajo, ¿verdad? Y de esa relación que hay en Osá con Eku, con Afefe y los pactos que se producen en Okunda, en Osá y en Okunda. Bien, pero inmediatamente tendríamos que ir nosotros a explicar un poquito y a ver los refranes de Oddi para ver cómo se manifiesta toda esta conceptualidad que hemos dicho en esos refranes que fueron redactados de manera tal que la persona que se está consultando o que está en ITA puede entender lo que se le está explicando. Porque no basta con esta parte conceptual para que uno la conozca, pero para que uno pueda explicarle mejor a las personas están los refranes. Y dicen los refranes que si usted no es vicioso, alguien lo es por usted, ¿verdad? Y este específicamente lo vamos a ver después explicado en otros caminos de Oddi, pero estamos hablando en su relación con las corrupciones de la vida, ¿verdad?
con aquello que se catalogó como corrupción de las vías, con los malos comportamientos o los comportamientos que vienen desviados aparentemente de la moral social, ¿verdad? Entonces, Ordino nos enseña a nosotros que aun y cuando nosotros no tengamos esos comportamientos, siempre va a haber personas que sí lo tengan, que tengan un comportamiento diferente a nosotros. En este caso, le están llamando vicio. Y tenemos que conceptualizar la palabra vicio para poder entender que todo lo que signifique vicio es algo negativo. Pero que ese vicio del que se está hablando aquí en Ordí viene relacionado con la posición, con el sentimiento sexual de la persona, ¿verdad? Entonces recordemos que estas reacciones son muy antiguas y que vienen redactadas desde ese punto de vista y que nosotros mismos, mi persona y ustedes mismos que nos ven a nosotros, ya tienen una posición diferente frente a este problema vicioso, como se habla aquí en Ordí, al que tenían aquellas personas en el año 1930, en el año 1940, cuando estos refranes fueron redactados para el entendimiento de las personas, ¿verdad? Ordí nos habla de eso. Ordí también nos dice que uno puede arrepentirse de sus acciones, pero tiene que estar preparado para soportar las consecuencias de las mismas, ¿verdad? Ordí nos habla de eso. Uno puede arrepentirse de sus acciones, uno puede decir, óyeme, la embarré, como dicen en otros países, metí la pata, pero aún así eso no quiere decir que usted no sufra consecuencias de lo que usted hizo. Usted tiene que ser capaz, tanto hombre como mujer, no solo de arrepentirse, no solo de entender que actuó de una manera negativa con respecto a una situación o a alguna persona en la vida, sino que tiene que ser capaz de soportar la consecuencia de eso. Quizás la persona y no pase nada, pero quizás la persona, por ejemplo, le deje de hablar, ya le retira su confianza y usted tiene que estar preparado para eso, para poder restituir aquello que usted mismo destruyó. Dice Ordí nos habla que las hormigas blancas, por mucho que lo intentaron, no pudieron devorar las rocas. Y aquí estamos hablando también de la perseverancia, de la insistencia en hacer cosas que pueden estar por encima de nuestras posibilidades físicas, aún y cuando tengamos en cuenta de que estamos hablando de las hormigas que trabajan en conjunto, ¿verdad? Y que esas hormigas, aún y trabajando en conjunto, no pudieron devorar aquello que está plantado, aquello que las sobrepasa, aquello que tiene decisión de no dejarse mover, de no dejarse ocupar, de no dejarse transformar. Entonces, aquí estamos hablando, si lo entendemos un poquito mejor, de las relaciones entre las mujeres, ¿verdad? De las relaciones conflictivas entre las mujeres, aquella mujer que se planta en sus siete, como decimos nosotros, y que de alguna manera defiende lo que quiere y lo que siente ante la vida con firmeza, y no hay bandas de hormigas, ni bandas de mujeres, ni bandas situacionales que la puedan hacer cambiar de parecer, ¿verdad? Entonces, eso nos habla en Ordí. Ordí nos dice también que aquel que dice calumnia lo único que hace es rebajar su propio prestigio a partir de las murmuraciones. La murmuración es una especie de calumnia, porque uno se hace eco de algo que le dijeron sin tener los argumentos apropiados para eso. Primeramente, uno no puede hacerse eco de nada de lo que uno no tenga constancia. Y en segunda instancia, uno no tiene que estar hablando de nadie en lo personal por ningún lado, porque eso se llama chisme, ¿verdad? Entonces, al final las personas te catalogan así como catalogamos nosotros a las personas en los barrios, nosotros allá en Cuba, las viejas chismosas, como se le decía, porque finalmente la persona se la pasaba en eso y bajo el influjo de Ordí, usted va a caer en descrédito si usted se hace eco de cosas que son inapropiadas, incorrectas y que en realidad no tienen ningún basamento, ningún fundamento para usted dar una opinión, decir algo de nadie, aunque, repito, usted no está capacitado ni está autorizado de dar opiniones de nadie, menos si no se la da personalmente.
a esa persona. En Odí, en Odí ya sabemos, hermanos y hermanas, que en Odí se enterró por primera vez a la persona a partir del pacto que se hizo de un pataquí muy, muy bonito, pues muy largo, que habla en, de Mofa y cómo se hace la muerta y cómo se enterraban en los montículos a las personas y eso. Entonces, estas cosas nos hablan en Odí. Odí nos dice a nosotros, no se salgan de sus costumbres, queridos hermanos y hermanas. No se salgan de sus costumbres, manténgase apegado a sus costumbres. Y esto es importante porque las costumbres, si lo podemos analizar desde el punto de vista semántico, podemos decir que las costumbres pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero en este caso vamos a referirnos nosotros al aspecto religioso que nos di. Sabemos que hablan mucho de eso, hablan del Urbá, del Caurí, del conocimiento del Dilokun y de toda su enseñanza. Y entonces aquí el consejo, el refrán va referido a que se apegue a las costumbres, a su linaje, a la enseñanza que le dieron y siempre va a salir bien y no nos convirtamos en eso que yo una vez dije, hice en una directa en los híbridos religiosos donde practicamos la mitad de lo que nos enseñan, la mitad de lo que aprendimos en otro lado, la mitad de lo que oímos en otro lado, otra mitad y entonces al final no hacemos ni una cosa ni la otra. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta y ahorita estaba hablando con un albure allá en Cuba que casualmente me enteré que sus mayores de IFA son mis mayores de IFA también. Y entonces me decía, estamos enalteciendo el legado de Norberto Díaz, que es, vamos a decir, la bandera de IFA en nuestro linaje. Y eso nos trae orgullo a ambos porque nos apegamos a nuestras costumbres, nos apegamos a nuestro linaje. Y entonces decir, poder entendernos desde el punto de vista ese es muy importante. Y Odí nos deja un mensaje enriquecedor en cuanto a eso. Odí nos dice que él es el Ordun de la lucha de vivir y que siempre te den tu merecido. Y cuando estamos hablando de darte tu merecido para las personas que quizás somos de diferentes nacionalidades, fuera de Cuba, quizás cuando decimos que te den tu merecido es que te golpeen o que te dañen o algo de eso. No, en este caso Odí le está diciendo que le den su verdadero reconocimiento, su valor ante lo que hace uno en la vida. Entonces en Odí la persona está luchando constantemente porque le reconozcan lo que hace y al reconocerle lo que hace, le reconozcan su valor como ser humano ante la actividad que está realizando la persona. En Odí se vive siempre bajo el influjo ese de que las personas hacen cualquier cosa en la vida y no se le da su justo reconocimiento. Entonces, esto es importante. Odí también nos habla que en el adulterio está el peligro, ya sabemos las situaciones matrimoniales que nos habla en Odí y a las consecuencias que traen Odí. ¿Por qué en el adulterio está el peligro? Fíjense, hablamos que Odí parió a Ogundá, entonces ahí hay una relación de tipo violenta, de sangre, de alma, de pelea, de bronca, como quieran llamarle. Y entonces Odí nos dice que en el adulterio está el peligro porque el adulterio nunca trae nada, siempre trae desenlaces fatales no solo para quien lo comete, sino para las personas que rodean que se está desarrollando alrededor del adulterio. El adulterio, entendámoslo, vamos a decirlo así, nosotros los caballeros que somos los que más caemos en eso, con una dama, por supuesto, ¿no? O con otra persona, con quien sea. Pero somos los que más tendencia tenemos a caer en el adulterio. El adulterio no solo es una persona con otro, sino es todo lo que lleva esa persona de arrastre y lo que trae la otra persona de arrastre, porque significa mentirle a nuestra pareja, mentirle a quien está con nosotros, mentirle a nuestros hijos para lograr un espacio de felicidad o un espacio de ilusión, ¿no? Podríamos decir de fantasía.
que pudiéramos tener en nuestra casa, lo que por falta de comunicación o por falta de bomba de corazón, de no decir lo que nosotros queremos sentir, preferimos fantasear en la calle y por lo tanto cometemos el adulterio, ¿verdad? Porque ya cuando hablamos de adulterio estamos hablando de relaciones matrimoniales, de relaciones de hogar, de relaciones de casa. Eso en Ordí no nos dice. Ordí también nos habla de que las personas no hacen bien, no hacen las cosas bien hechas. O sea, en Ordí, bajo el influjo de Ordí, las personas empiezan las cosas y al final no las terminan, las dejan a media, no llegan a feliz término su actividad y por eso quizás vivan luchando porque le den el justo merecimiento, el justo reconocimiento de la actividad que está haciendo. Pero ¿cómo se te va a dar, mijo, si tú no terminas las cosas? Es esta persona que uno le dice dentro de la casa, mira, yo estoy cocinando, ve lavando tú, entonces tú terminas de cocinar y no ha terminado de lavar y aún quiere que le den el reconocimiento de que, güey, por lo menos estoy lavando. Sí, pero ni lavaste bien, ni lavaste a tiempo, ni siquiera terminaste de lavar. Son ejemplos que tenemos que ver en Ordí a la hora de estudiarlo. Pero Ordí también tiene otros caminos que nos hablan de cosas un poquito más profundas que son importantes, que también van a aportar elementos de razonamiento a la hora de entender, ¿verdad? Dice, en Ordí nos habla del camino de las personas cuando quería tener hijos, a través del camino de la hormiga, específicamente la reina de las hormigas, cuando quería tener hijos. O sea, ustedes saben que las reinas de las hormigas paren muchísimo, pero en Ordí, bajo ese influjo, no podían tener hijos las mujeres, ¿verdad? Aunque sabemos que la mujer hizo el bo, que nació en matrimonio, todo ese pataquí de que ya todos hemos estudiado, de que vino el aguacero, la mujer se cubrió, el hombre se quedó a merced del frío, le entró fiebre y tuvieron que irse a refugiar en casa de la mujer. Por eso yo siempre digo, la mujer hizo el bo y por eso siempre va a ganar. Nosotros estamos destinados a perder porque no hicimos el bo en el momento que teníamos que hacerlo. Ya, entonces, bajo ese influjo, la mujer no podía tener hijos. ¿Y cómo la mujer tuvo que hacer el bo para poder procrear en la vida? Recordémonos que habíamos dicho que Ordí es un orden de maternidad, por lo tanto, la mujer empezó a procrear. En Ordí también nos dice que la persona estaba perseguida por los obstáculos en la vida. Y no quería que esos obstáculos lo superaran. Y estos obstáculos eran la enfermedad, la muerte y la pérdida. Son tres elementos importantes que nos habla en Ordí. O sea, la persona siempre está, porque fíjense, Ordí es día, Ordí es vida, Ordí es prosperidad, Ordí es salud también, porque es el séptimo elemento importante para la vida. Pero Ordí viene bajo el influjo de la muerte, la pérdida y de la enfermedad cuando viene por los caminos negativos, por llamarlo así de alguna manera. Entonces la persona siempre va a estar luchando contra esto y por lo tanto nos prescribe el hecho de que tenemos que hacer el bo constantemente. Ordí, y cuando hablamos de las inclinaciones sexuales de las personas, por un camino nos habla de la adivinación que se hizo para la humanidad, para el mundo, ¿verdad? Y a lo que se le llamó el pervertido cuando las personas se encontrarían con la aberración sexual. O sea, dentro de la humanidad había lo que se llama la perversión en el ser humano cuando se encontraría con la aberración sexual. Recordémonos, repito, que estos caminos son complicados, son delicados, pero son muy bonitos. Sabemos que existen las disfuncionalidades psicológicas en el ser humano, en todo ser humano. Hay algunos que las tienen de manera exacerbada, ¿no? Y aquí, bajo el influjo de Ordí, se habla de eso, cómo dentro de la humanidad hay personas que tienen ese tipo de problemática
y que lo llevan a la expresión de la aberración. No estamos hablando de su inclinación sexual, estamos hablando de llevarlo al camino de la aberración sexual, que es otra cosa más complicada y que quizás le correspondería a un psicólogo hablarlo para no ser nosotros un poquito cerrados y, y caer en ofensa. Tenemos que respetarnos entre todos en la máxima expresión, porque imagínense, de eso se trata en nuestra religión. En Odí también hablamos de la pobreza de la persona por el camino de Ochun cuando estaba pobre y cómo Ochun pudo salir de esta problemática, de esta situación que tenían las personas. En Odí estamos hablando de cuando el ser humano, cuando el oloricha, cuando nosotros, el consagrado y todo aquel que practica nuestra religión, obvían el culto obvían el culto a un oricha determinado. En este caso estamos hablando de Ogún, ¿verdad? Y cómo hacen dejación, cómo se puede hacer dejación del culto de oricha, sencillamente porque se ganó cierta opulencia, se ganó cierta estabilidad, y entonces se va dejando de cumplir, de adorar a los orichas, lo que trae como consecuencia el atraso y la pérdida de las bendiciones. En Odí también estamos hablando del camino específicamente de las mujeres, ¿no? De cuando la mujer envidia a otra porque tiene más estabilidad que ella, ¿no? Que propiamente. Entonces estamos hablando de la envidia entre las mujeres cuando una desea tener la vida de aquella y aquella está completamente feliz, lo que puede ser un peligro muy grande porque indudablemente va a influir en la vida de esa persona hasta el punto que la puede destruir. Compártanla, mis albures, si pueden, muchas gracias, se los voy a agradecer. En Odí también estamos hablando de la persona cuando se queja siempre de las desgracias que le suceden en la vida y que no hace nada por accionar en eso. O sea, la persona que está quejosa constantemente, luchando porque le den su merecido, pero no te pueden dar tu merecido, tu justo reconocimiento, porque tú te la pasas quejándote de lo que te sucede en la vida, pero sin embargo no acciona en movimiento positivo de la misma para poder salir de esas dificultades que te acongojan. En Odí estamos hablando de cuando el parásito vino al mundo, y no solo estamos hablando del parásito intestinal, no estamos hablando solo del parásito biológico, estamos hablando del ser humano parásito, aquel que vive recostado a los demás, aquel que vive recostado al esfuerzo de los demás para poder obtener beneficios con el menor esfuerzo posible, ¿verdad? Por eso me imagino muchas personas que tengan Odí, de alguna u otra manera le dicen que tenga cuidado con los parásitos y con los parásitos humanos, ¿no es así? O con los humanos parásitos. Y entonces le hacen una serie de prohibiciones, lo he visto en libreta y tal, donde le hacen prohibiciones que tengan que ver, que tengan que evitar que se le produzcan los parásitos, y está muy bien, pero creo que el camino va más indicado hacia aquellas personas que se nos recuestan a nuestro esfuerzo, que se recuestan al esfuerzo de cualquiera y que se pegan con su escuela para ellos sufrir en menor daño y tener la mayor ganancia en lo que se realiza en la vida. Eso nos habla Odí. Odí, como ya les dije, es el séptimo elemento necesario para la vida de los 9 que se describen en la literatura, que están en Osa, ¿verdad? Y Odí resulta ser el séptimo elemento, que es la salud. Como siempre le digo, Odí tiene sus propios pataquíes que tenemos que estudiar, para poder entender mejor las cosas. Por ejemplo, la paz añorada, que hablamos de la paz y la tranquilidad, os batallas grandes, el olvido de los orichas, cómo hablamos del olvido de los orichas, ¿verdad? Cómo las personas, como ya les dije, es capaz de
poder querer entender algo en la vida y no poderlo desarrollar. Perdón, un momentico. No poderlo desarrollar, ¿verdad? Cómo habla de las infidelidades y los problemas de celo a través de Saceré y su amo celoso, el intrépido extranjero, la ciudad de Batalá, entre muchos pataquíes más que son importantes que tengamos en cuenta a la hora de estudiar Odí. Ahora bien, Ojuani, Tonti, Odí, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo orden compuesto? ¿Cómo va a expresar toda la conceptualidad de Ojuani y toda la conceptualidad que hemos explicado de Odí de forma somera por razones obvias? ¿Cómo lo vamos a ver reflejados nosotros en los refranes, verdad? Dice Ojuani Tonti Odí que sus dos amigos, sus dos mejores amigos, son sus dos peores enemigos y te harán daño por alguna causa determinada. Sus dos mejores amigos son sus dos enemigos y le harán daño en un momento determinado por una causa específica de envidia. En este caso estamos hablando de la envidia. Estamos hablando de dos amigos, fíjense. Entonces estamos hablando de la relación de amistad, estamos hablando del daño que le pueden hacer a usted sencillamente por la envidia. Por eso es que los orichas nos enseñan en diferentes otros que nosotros no podemos enseñar todas las cartas, ni siquiera podemos como ser humano enseñar nuestra felicidad a plenitud, porque siempre vamos a ser objeto de envidia de cualquier otra persona y generalmente vamos a ser objeto de la envidia. Vamos a ser el objeto de la envidia de las personas que están más cerca de nosotros. Y esa es la que más daño nos hace. Ojuani Tonti Odí. Dice Ojuani Tonti Odí que hay que hacer el bien por quien hace por uno. Por el que hizo por uno, uno tiene que hacer el bien sin desprendimiento de ningún tipo. Porque, fíjense, es otra manera de decir que uno tiene que ser agradecido por quien le lanza la mano, por quien le tira la mano a uno. Esto, sí, aquí mi esposa me pone que saluda a todas las personas. No puedo ver los comentarios, por eso no les respondo. Si me están escribiendo, no puedo ver los comentarios. Pero igualmente los saludo a todos con mucho aprecio, con mucho cariño. Entonces Juan y Tonti Odí nos dice que hay que hacer el bien por aquel que hace por uno. Y es otra manera de decir que hay que ser agradecido en todas las cosas de la vida para poder siempre la retribución que nosotros tengamos en nuestras acciones siempre sean buenas. Dice Juan y Tonti Odí que no ofrezcas lo que no puedes cumplir. Así de sencillo. No ofrezcas lo que no puedes cumplir. No prometas lo que no puedes alcanzar. Sé consecuente con lo que puedes hacer y con lo que no puedes hacer. Sencillamente lo que vas a hacer, hazlo sin esperar nada a cambio y buen corazón, hazlo con buenos sentimientos y todo te saldrá en la vida. Que el hombre infiel pierde lo que posee. El hombre infiel pierde lo que posee. Y por supuesto, si lo veamos a la mentalidad que tenemos hoy en día, estamos hablando de posesiones materiales. Inmediatamente nuestra mente va a ir a la posesión material. Pero, y sí, la reacción indiscutiblemente estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero hoy en día hay que aumentarle más. Hay que entrar un poquito más en profundidad, porque no solo estamos hablando de cuando el hombre pierde lo que posee, estamos hablando de eso de divorcio, donde está siendo el proveedor, cuidó la casa, etcétera, 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 ¿verdad? Pero más que eso, perdemos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la paz, porque perdemos quizás perdemos una gran mujer
por nuestro mal comportamiento, porque ya ahí nos define a nosotros como hombre infiel. Entonces perdemos una gran mujer, perdemos los hijos, perdemos la estabilidad familiar, que estoy seguro que todo el mundo ha luchado toda su vida y vivimos luchando toda la vida por eso, ¿verdad? Dice Juanito Teodí. Dice Juanito Teodí que el perfume es el espíritu de las flores. O sea, el buen olor, el aroma, es el espíritu de la delicadeza, el buen comportamiento, el buen feeling que existe entre los seres humanos. O Juanito Teodí nos llama a eso, a nosotros, desde el punto de vista, hasta podemos entenderlo hasta desde el punto de vista higiénico. O Juanito Teodí nos dice que los enfermos al médico y los vivos al baile. Y los vivos al baile. Los enfermos al médico y los vivos al baile, a la fiesta, ¿verdad? Dándonos una enseñanza muy grande. Primera, que las personas que están enfermas indiscutiblemente alquilan médicos. Los que están sanos pueden ir a disfrutar. Pero también nos da una enseñanza en doble sentido en el aspecto de la división que existe entre enfermos y sanos y quizás el no ayudar a las personas que están en dificultades en la vida cuando nosotros estamos sanos. Recordémonos que dice Juanito Teodí que hay que hacer el bien por quien hace por uno. Dice Juanito Teodí todo este elemento. Dice Juanito Teodí que el río que le llegó la hora de salirse de su cauce, no hay represa que lo contenga. Bien, y aquí que estamos hablando del comportamiento del ser humano. Estamos hablando del comportamiento del ser humano. Estamos hablando de las virtudes del ser humano, de mantener el cauce, de mantener la orientación positiva en la vida, siempre orientada a un horizonte de construcción, a un horizonte de amor, de paz, de progreso, de respeto y solidaridad entre todos nosotros. Juan tiene sus propios refranes que siempre yo se los menciono en cada uno de los otros para que los podamos buscar y estudiarlos detenidamente, porque nos dan una riqueza espiritual muy grande en sus explicaciones. Estamos hablando de la hija Olofi y el mono de las 9 colas, de Mabelli, se le ponen así, Mabelli la borracha, Ochun Ololo Di, y el ensamble de la baraja y la nombradía de Orúmila son algunos de los pataquíes que se mencionan en los Juanito Teodí que debemos estudiar, queridos hermanos y hermanas. Como siempre, gracias a las personas que estuvieron conectados con nosotros y que participan a diario de una manera u de otra. Disculpen si no pude responderles los mensajes, si me escribieron porque no he podido verlo los comentarios. No obstante eso, les agradezco siempre su participación, les agradezco el respeto. Nos llamamos todos al respeto entre hermanos y hermanas, sabiendo que aquí, como siempre les digo, que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz Baño Oríate y Faolao Batalá.